Bueno, me alegra estar aquí en este webinar de Shifta. Demos un poco de tiempo a ver, mientras se conecta gente, veo ahí como 60 personas conectadas, 56, bueno, un poquito más de tiempo para tener un poco más de personas para escuchar el webinar de hoy. Vamos a hablar un poco sobre romper un poco el esquema y las reglas en diseño web, ¿no? Un poco qué metodologías o qué pasos llevo yo como para poder llegar a romper eh, diseños y layouts un poco más diferentes, ¿no? Bueno, pero antes de entrar por ahí el tema, escríbanme desde dónde me ven, quiero saber un poco desde... Por ahí veo caras conocidas, bueno, avatares conocidas, mira, saludos de Barranquilla, CJ, buenísimo. Bueno, bonita ciudad Barranquilla, ya les cuento un poco mi background también, me presento, pero démosle un poquito más de tiempo a la cosa. Desde Barranquilla, ¿quién más por ahí les reporta? Yo por ahí a Eva, hola Eva, Jorge, también te conozco, Víctor, también, buenísimo. A Ricardo también. Costa Rica, Barcelona, qué buena. Qué buena, bueno, hay de todos lados. Perfecto, saludos de México, Barcelona también. Mira, voy en Bogotá, perfecto, en mi ciudad. También soy de Bogotá. Barcelona, bueno, hay mucha gente también en Barcelona. Colombia, qué bueno. Hay mucha gente de Colombia, España. Oh, Víctor es de Toronto. Pues, mucha suerte por allá en Toronto, Víctor. Tú, Jorge, en Santa Marta, qué bueno. Bueno, entiendo que la mayoría de ustedes trabajan en el tema, pues, en diseño, ¿no? Un poco diseño web o diseño editorial, también cuéntame un poco, también quiero saber eso. Sobre todo para el final las preguntas que hagamos, que discutamos también sobre lo que hayamos visto. Me interesa saber eso, pues, también de qué background tienen. Y sobre todo es eso, hablar, como que hablemos al final, conversemos sobre todo el tema, qué les quedó por ahí sonando, si pueden discutir alguna cosa que no les pareció, que sí les pareció, que les gustó. Les puedo pasar también al final links. Un poco lo que vamos a ver es eso, como dar referentes, cosas que yo he hecho, referencias que me gustan mucho y procesos. Mira, UI dice Fabián, genial. Pues bueno, nada, empecemos entonces. No tengo dos pantallas, así que me toca cuando esté live, o sea, cuando esté compartiendo, no podré ver los comentarios. Me encantaría un poco charlar mientras presento, pero pues bueno, no se puede, así que guardémonos las preguntas para el final, tengámoslas ahí. Me encantaría eso, como charlar un buen rato luego que acabe la presentación. Vale, Helen. Hola, hola, Elena. Desde el diseño gráfico y tipográfico dice CJ, con inquietud de soluciones web, ok, en web, soluciones contemporáneas de web. Maravilloso, vale, pues vamos a ver ahí un poco, a ver si algo sale hoy y te puedes inspirar un poco con este webinar de hoy. Bueno, vamos pues al lío, voy a compartir mi pantalla y ya está, a ver. Vale, solo quiero saber si alguien en el chat voy a poner en full screen y que me avisen si pueden ver. Si lo pueden ver bien, vuelvo al chat. Solamente que alguien me escriba si lo veo, ¿vale? Eso simplemente para saber y luego no estar por ahí. ¿Si lo vieron? ¿Todo bien en la pantalla completa? Para luego no estar hablando un montón y por ahí no los voy a poder ver luego. Todo ok, vale, perfecto, Laura. Maravilloso. Bueno, vamos para allá. Bueno, entonces, webinar de hoy, UX Creatividad lista para usar, gracias a Shifta, sobre todo por la invitación. Bueno, hace parte también de la familia Lisa, ahora estoy muy contento, ya les cuento un poco también el background que tengo ahí con la universidad. Entonces me presento primero, para los que no me conocen, soy Camilo Roa, soy de Bogotá, Colombia, soy director de arte y diseñador. Bueno, primero fui diseñador de UI por un tiempo y poco a poco fui volcando la profesión y la carrera hacia una parte más de dirección de arte, trabajar con equipos, definir una gráfica y empezar a trabajar con diferentes talentos, de hecho con el estudio ahora que les voy a contar, en diferentes partes del mundo y ver un poco, traer un poco el bagaje cultural de cierta persona, lo unimos con otro proyecto y eso me ha gustado mucho con esa parte de la dirección digital, de la dirección de arte digital, ¿no? En proyectos. Soy el cofundador de Replica, un estudio de diseño bueno, basado en Barcelona y en Bogotá. Tenemos una presencia pues, un poco más global también.
trabajamos en identidad visual, dirección de arte, web, entornos digitales, diseño editorial, y sobre todo para empresas, instituciones, colectivos, individuos, un poco desde empresas grandes o realmente pues, a personas, también como individuos, ¿no? Servimos mucho como eso, como una plataforma para la colaboración, partiendo del lugar común como un espacio de creación, fíjese también un poco pues, como esas influencias entre mi socio, que es Juan Pablo, y yo, y toda la gente que traemos al estudio, ¿no? Entonces, bueno, y operamos globalmente, tenemos clientes sobre todo aquí en España, en Colombia, Estados Unidos, México, Australia, Reino Unido, y bueno, esperamos seguir creciendo y tener un equipo pues mucho más grande de colaboradores, que es lo que también nos interesa. Eso por el lado de réplica, también fui diseñador y director de proyectos digitales en Folk, aproximadamente durante 4 años, estuve allí trabajando con un equipo espectacular, por ahí hay gente que me está viendo, así que saludos. Entonces, bueno, nada, fue unos años bastante buenos y ya les mostré también proyectos que trabajé con ellos y contar un poco de experiencias también que tuve en algunos procesos con distintos proyectos. Y también en paralelo me dedico, perdón, dedico el tiempo a la educación. Entonces soy profesor en el máster de diseño editorial en el ISABA, en el de diseño gráfico en Shifta, ahora que estamos justo con Shifta, y próximamente empezará el Master Beyond Branding de Elisaba y Folk Studio, que montaron una serie de másters y bueno, estaré yo también ahí participando en toda esta parte obviamente de lo digital, ¿no? Y bueno, todo esto, final, a lo largo de mi carrera, he trabajado con todo tipo de proyectos digitales, ¿no? Siguiendo diferentes estándares, aprendiendo las reglas básicas, sobre todo para tener como una experiencia de usuario bastante funcional, ¿no? Finalmente es cómo manejas el UX y el UI, que es el User Experience y el User Interface. Pero luego empecé a pensar qué pasaría, un poco a los que recuerden, ¿no? El GeoCities por allá en los años 90, y si los que no, ya ahora un poco les cuento sobre qué se trata GeoCities, cómo era la web antes, ¿no? Ahora lo que les cuento, como a la larga de la trayectoria he venido trabajando con tantos estándares y tantas cosas, que me gusta pensar eso, cómo era la web antes y cómo empezó todo esto. Y nos basamos aquí, ¿no? En el 94 en GeoCities. Para los que no conozcan, GeoCities era un servicio de hosting donde permitía a la gente subir sus sitios web, crearlos sin restricción alguna. Solamente pues había una restricción tecnológica, pero pues no más. Entonces, esto era lo genial de GeoCities, porque finalmente te permitía personalizar fuentes, usar imágenes, GIFs, cada persona lo podía editar a su antojo, y había muchísima libertad creativa a la hora de ver cada sitio web. Fíjense que esto es en los años 90, y sí que vemos a veces cosas que decimos como, el diseño de los 90 de Internet pues es muy feo, pero era muy expresivo, fíjense en eso, o sea, si nos olvidamos un poco de lo estético, la expresividad era era la mayor moneda en ese momento. Y siento que ahora les contaré un poco hacia dónde va el tema, pero se ha ido perdiendo, ¿no? Por ejemplo, eso, quien dijo que Facebook en Instagram fueron los primeros en crear cuentas para mascotas, ¿no? Ya hace más de 20 años se estaban creando y pues también eran muchísimo más divertidos. O sea, creo que incluso hay layouts así que tú ves ahora mismo en la web, ¿no? Y es esto, finalmente, es libertad, es expresión, es creatividad, usar los recursos que tenemos y ya está, si son limitados, pues es lo que hay. Y eso incluso ayuda mucho a la creatividad, ¿no? A que se pueda volcar de una manera, bueno, distinta, con pocos recursos. Al final, cuando también hay tanto, pues hay mucho por donde abarcar y no sabemos realmente qué es lo que queremos hacer, ¿no? Bueno, un poco también ejemplos de la web de los 90, ¿no? Luego pasamos a Flash, ¿no? En el 98, donde llega esta gente y lleva con un claro avance tecnológico, el cual permitía a muchísimos usuarios pues libertad de innovación en la navegación, las animaciones era lo mejor en su momento, ¿no? Recuerdo si hay alguien acá que diseñó o trabajó en Flash o navegaba las webs en Flash, recuerdan que eran demasiados, o sea, tenían muchísimos efectos, videos, las navegaciones no eran usuales y había mucha animación, ¿no? Y eso era lo bonito, me parece a mí, en el momento, en que incluso había una competencia por quién hacía el sitio más cool, me acuerdo, e incluso había premios que se le daba a la gente y pues también incitaba mucho a la gente, ¿no? Bueno, a hacer cosas diferentes y a ganar su premio y a la final la gente que ganaba esto ganaba muchísima visibilidad. Claramente pues si pasamos ahora a 2020 hay millones de sitios web, sí, y va a ser más difícil que alguien ponga el foco en un sitio web que uno diseñe, a menos que sea demasiado controversial, ¿no? Entonces, a partir de aquí
en Flash empezaron a romper reglas también, ¿no? Y esto era lo que siento que tiene muchísimo valor y que poco a poco se ha venido perdiendo, ¿no? Fíjense por un ejemplo, ¿no? De cómo era un sitio Flash para los que son mucho más jóvenes y no tienen idea de cómo era un sitio web en Flash, era esto, ¿no? Eran animaciones, mmm, era saltar de una pantalla a otra, fíjense, todo esto era expresividad en su mayoría, ¿no? Y a mí esto me parece que era brutal. Obviamente tenía muchos haters también por la tecnología y luego Flash se empezó a restringir mucho, perdón, en diferentes navegadores ya no se podían ver sitios web. Entonces, bueno, pero fíjense esto, fíjense cómo se empezaba a navegar de un lado a otro, profundidad, algo que ya no veíamos en la web de los 90. Oye, aquí ya se está viendo. Y ya para hacer un poco más corta esta parte, ¿qué es lo que está pasando ahora en 2022? Claramente nos saltamos 2 décadas y vemos un poco qué es lo que está pasando ahora. Es un poco esta pregunta que hay, me acuerdo que vi en un tweet y era como, ¿cuál de estos 2 sitios web se está diseñando actualmente? Actualmente nos referimos a 2022. O este tipo de sitios o este, ¿no? Y es lo que en la mayoría de websites, templates, webs corporativas, es lo que siempre vemos, ¿no? Ese es el típico entrada con el texto centrado, botón, 3 columnas, o si no, el otro módulo que es el clásico, ¿no? Alineación a la izquierda, imagen a la derecha y texto a la izquierda, y así vas viendo módulos de un lado a otro, y nos vamos encontrando como este tipo de cosas muy, muy estándares, y fíjense como todo este recorrido que veníamos haciendo, ¿no? De los 90 a finales de los 90 con Flash, y volvemos ahora a un punto en que todo es demasiado lo mismo, y es estándar, y hay templates, ¿no? Y es un poco ver este tipo de cosas, ¿no? Súper encasillados, todo con un feeling muy de stock. Son layouts que, si bien funcionan, ¿no? Son muy aburridos, tienen poca alma, creo yo, es lo que me gusta como decir eso, como que realmente no tienen alma los sitios y son más, simplemente son unos templates que llenas contenido y ya está, pero no entiende muchas veces, no se entiende realmente cómo se puede expresar una marca a través de un sitio web, ¿no? Que es lo más, perdón, lo más importante. Entonces es lo que estamos viendo ahora en día, plantillas ya preestablecidas, patrones aburridores, una y otra vez el mismo diseño, ¿vale? Y ojo que no quiere decir que esto esté mal, ¿no? Esto cumple su función y la verdad que funciona bastante bien porque es pillar la información súper rápido, pero con toda la tecnología que tenemos hoy en día a nivel web, ¿no? Donde todo casi que realmente es permitido, ¿dónde está realmente lo expresivo o lo original en todo esto? ¿No? Estar no viendo websites así día a día, realmente para mí es aburridor y de ahí empieza la premisa a esta clase de hoy. ¿No? Y es esto, un buen UX se asocia con claridad y facilidad de uso, pero a su vez contribuye a la estandarización. ¿Sí? Es esto, tenemos que ver siempre las mismas cosas. Tienes que poner el header arriba, tienes que poner el footer abajo a esta altura. Deberías de poner el botón a esta manera. Es como, vale, ok, entiendo, pero no hay algo más allá de eso. Realmente no podemos, perdón la expresión, por cagarnos en esto. A mí me parece más interesante eso que tener un sistema donde todo es lo mismo y vamos a ser como los siempre maniquís ahí que se repiten, y la verdad esto a mí no me gusta mucho, no me identifico, les digo, lo respeto y sé que está ahí y funciona, pero creo que hay algo más, podemos evitar esto, ¿no? El estándar, lo predecible, lo plano, para finalmente pues no ser más de la copia de la copia de la copia, ¿no? Entonces es esto, los invito un poco a romper las reglas, por favor. Ya vemos un poco hacia como qué tipo de consejos y de métodos podemos hacer para romper reglas, sobre todo en diseño digital, ¿no? Entonces les voy a enseñar esto, ya contando un poco esta premisa, ¿cuál es el lado B del diseño web? ¿No? Ya tenemos ese lado A y es lo que la mayoría estamos acostumbrados a navegar día a día, que son funcionales, pero vamos a ver que hay otro tipo de diseño web y que es mucho más interesante y que ayuda muchísimo también a las marcas a expresar su personalidad, ayuda a que los usuarios también piensen de una forma distinta y tengan nuevas formas de navegación. Para mí eso también es clave, ¿no? Y finalmente es una web más humana y eso es lo que me gustaría buscar, sobre todo que se lleven hoy, y lo que yo intento buscar también en los proyectos, ¿sí? Encontrando también un balance. Hay mucha gente que me dice, vale, pero si hay un sitio web para un hospital,
debería ser súper experimental. Es como, claro que no, o sea, es decir, hay que entender la audiencia, hay que entender el cliente, hay que entender cuál es el propósito realmente que se quiere comunicar con la marca. Y a partir de ahí tomamos decisiones, pero hay otros tipos de clientes que permiten totalmente la experimentación y nos pueden llevar nos exigen un poco eso, como, oye, puedes lograr hacer este tipo de diseño sin problema, experimenta y miramos a ver qué sale. Entonces, ya, si quieren también alguien si tienen preguntas sobre eso, lo hablamos también al final. ¿Vale? Viene un poco de aquí, del pensamiento lateral, donde yo empiezo como a armar toda esta premisa. ¿Sí? Y viene de este psicólogo, escritor y filósofo maltés, se llama Edward de Bono, y es más conocido por su aproximación a distintas formas de pensamiento, al pensamiento lateral, ¿no? Este es como su libro más conocido. Y aquí nos habla de esto, son técnicas básicamente para poder resolver problemas de una forma indirecta y tener un enfoque más creativo, ¿no? Evitando ese pensamiento lógico que generalmente lo tenemos muy marcado, no es como vamos de A a B, ¿vale? Pues vamos por este camino recto, pero ¿por qué no podemos ir de otras formas, ¿no? Dando vueltas o agarrando una curva enorme y llegando al punto B o al punto Z, o al punto me pierdo. Y eso es lo que también hablan mucho en este libro, y es el famoso Think Outside the Box, ¿no? O pensar fuera de la caja. Y es un proceso que hacemos inconscientemente como diseñadores, ahora que también lo hay, editorial, y que día a día lo estamos haciendo, ¿no? Pero a veces no sabemos cómo funciona, cómo podemos potenciarlo. Y es esto, ¿no? Es como el pensar fuera de la caja es, básicamente la caja es lo que sabemos y todo lo que tenemos preestablecido, nuestras percepciones, y lo que está fuera es lo que aún no hemos pensado, ¿no? Pero a veces pensamos que es incorrecto, o que también es absurdo, o invisible, o desconocido, ¿sí? Y a veces esto nos frena porque pensamos que esto puede llegar a tener una idea muy mala o muy fea, pero lo que no sabemos también es que a partir de explorar este otro lado, el otro lado más alternativo, suelen haber resultados muchísimo más interesantes y nos quedamos pues siempre en esta caja, lo que es el camino, pues es el correcto y es el fácil y llegamos allí, ¿vale? De A a B. Pero quiero que pensemos hoy en esto, cómo podemos empezar a explorar esos otros caminos, ¿no? Es un poco como lo que hablamos de los templates, ¿no? Los templates es lo que ya sabemos, todos estos webs como súper estandarizados, pero hay cosas que son mucho más interesantes y pueden ser hasta absurdas, pero ¿por qué no? ¿Por qué no vivir también un poco de eso y traerlo a nuestro pensamiento creativo? Entonces hablamos, bueno, se habla de esto del pensamiento vertical, ¿no? Que es un pensamiento lógico, patrones absolutos, suposiciones, lineal, sistemático. Como si te dicen, tienes que hacer este proyecto, y tú como, ok, lo hago, no cuestiono nada, simplemente ejecuto, ¿no? Voy de este punto a este otro punto. Ese es el pensamiento vertical, sobre todo si hablamos en creatividad, es más que todo un perfil o alguien que ejecute, y no cuestiona, sino simplemente está haciendo y ya estás, va produciendo, ¿no? Pero a mí me parece más interesante esto, el pensamiento lateral. Finalmente es dudar, ¿no? Para mí eso es clave. Como diseñadores deberíamos tener más preguntas que respuestas, creo yo. Deberíamos preguntar mil cosas, desobedecer también, confrontar puntos de vista opuestos. Fíjense que este pensamiento lateral podemos ir no de A a B, sino de A a M o Z o no llegar, ¿no? En un momento y volver otra vez ahí. Y es esto, es ese pensamiento disruptivo lo que realmente nos forza a lograr un producto mucho más interesante. Yo les digo desde el inicio, como siempre pregúntense, siempre pregunten cosas, duden, vayan a contracorriente, lleven la contraria, y van viendo también cómo su cerebro va empezando a llevar otras formas de pensamiento más que, ok, lo acepto, veo que el brief está ok, sigo adelante, ¿vale? Entonces, eso por ahí en esta parte. Y es esto, si yo les digo, por ejemplo, ¿cuál es la primera imagen que se nos viene a la cabeza si pensamos en Panamá, por ejemplo, ¿no? Pues probablemente nuestras primeras capas van a ser esto que aparece en Google, ¿no? La playa, los edificios, lo típico. Pero puede haber aproximaciones muchísimo más interesantes si hablamos de Panamá. Un ejemplo, ¿no? Un sello fotográfico del Dorado Experience, que es un proyecto de folk. Simplemente vean cómo es el mismo lugar, es decir, Panamá es el mismo lugar, pero son dos visiones muy, muy distintas, ¿no? Y es aquí donde quiero que empecemos a pensar en que debemos ir quitándonos esas capas y pensar en esos lados no explorados. Y así vamos a tener resultados muchísimo más interesantes. Nuestra primera idea va a estar bien, ¿vale? La primera capa,
pero seguro va a haber mucho más que podemos explorar y podemos llegar a este tipo de cosas. O si hablamos también, yo qué sé, otro país, República Dominicana, que es lo típico, bueno, estas playas, todas las fotos súper turísticas, ¿no? Como casi de guía turística de TripAdvisor. Pero también puede haber esto, ¿no? Es otra mirada, y eso es lo que quiero que nos vayamos empapando hoy, ¿no? Es otras miradas, miradas alternativas hacia una palabra, hacia un proyecto, hacia un concepto, ¿sí? Y es aquí donde quiero, los quiero ir hilando hasta el punto de llegar al diseño web. ¿Vale? Entonces, esto es buscar alternativas, no respuestas correctas, ¿sí? Realmente queremos hacer siempre lo correcto, de pronto no, lo que les digo, podemos dudar, podemos irnos por otro lado, busquemos muchísimas más alternativas que ir siempre a lo correcto y de ir de la al B. ¿Para qué? Para que nuestro proyecto pues, pueda ser mucho más, pues, pueda ser excelente, pueda ser potente y memorable, que es también lo importante en todo esto. Es decir, si hacemos proyectos un poco más fuera de lo común, seguramente va a ser memorable. Oye, ¿te acuerdas de este sitio donde tenía el scroll horizontal y no vertical y tenía un montón de capas encima? Vale, me voy a acordar más de eso, que ¿te acuerdas de ese sitio donde no hace scroll y ve 3 columnas y luego un módulo con texto a la izquierda y imagen a la derecha? O vale, pues como eso hay muchísimas, ¿no? Y entre más desobedientes podamos ser en la web, ya lo vemos con ejemplos, seguramente va a ser muchísimo más memorable la experiencia a la hora de navegar. ¿Vale? Y algo muy importante a la hora de pensar de una forma alternativa es aprendiendo a expandir nuestros referentes y formas de ver los proyectos y los temas que abarcamos en cada proyecto, ¿no? Ya les explico un poco de qué va esta parte del keyword. Pero eso es algo que yo hago mucho y me funciona. Si tengo un proyecto, yo saco un par de palabras clave, las que encuentre más interesantes. Por ejemplo, les doy un ejemplo, un sitio web para un músico. Entonces me habla la persona que es música, me dice, mira, quiero hablar de botánica, de primavera, nostalgia y pop, ¿no? Ponemos ahí cuatro ejemplos. Hagan lo mismo con sus proyectos, ¿no? Vayan poniendo como en sus conceptos claves, agréguenle como si fueran tags, ¿no? Navegando la web, bueno, pues agreguemos palabras clave a estos proyectos. ¿Para qué? Lo encerramos en un universo. ¿Y qué es lo que generalmente siempre hacemos con eso? Y me van a decir si no, pero es, ¿qué hacemos con esta búsqueda generalmente? ¿Hacia dónde recurrimos? ¿Cuál es nuestro primer recurso? Pues siempre va a ser buscar de diseño, pues porque es lo que más sabemos, ¿no? Y es como lo que más tenemos a la mano. Pues si yo voy a buscar sobre primavera, sobre nostalgia, pues seguramente voy a empezar a buscar algo relacionado a diseño que alguien haya expresado y lo pueda ver como una referencia, ¿no? Lo cual no está mal. O también en el caso, pongámoslo más general, es ir a Behance, a Dribbble, a Instagram, a Pinterest, ¿no? Es ir a los mismos sitios. Fíjense que aparte estos sitios están ya regidos por algoritmos súper fuertes donde te van enseñando lo que más te gusta y te van encerrando muchísimo, no te dejan como ver que hay un panorama más abierto, ¿no? Hay un mundo más que solamente ver el mismo diseño en Behance, el mismo diseño en Dribbble, en Instagram, en Pinterest. Entonces yo lo que hago es evitar, primero que todo, evitar ver diseño, ¿sí? Lo primero que hago es empezar a ver otras cosas, otros universos, por ejemplo, libros. ¿Qué libros están hablando de estos conceptos que hemos venido aquí? Bueno, de estos conceptos de ejemplo que les di, ideas abstractas, cosas muy raras, arte, música, fotografía también, cine, anécdotas. Esto es clave. Y un consejo que también les doy es, bueno, aparte de no solamente buscar en diseño, sino buscar como en distintos universos visuales, les llamo yo, o en distintas áreas que estén relacionados a algo con un tema de ustedes. Seguramente ustedes van a encontrar algo en un video musical que les gustó, unos créditos que estaban súper bonitos, o un libro que habla sobre tal concepto y te puede llevar a otro referente, o una película, el uso del color en una fotografía de una peli. Fíjense que hay un montón de recursos que no necesariamente tienen que ver con diseño directamente. Y eso es lo que más funciona a la hora de estar pensando en proyectos alternativos, ¿sí? O sea, de una forma alternativa para resolver proyectos. A mí hay algo también, otro consejo, y algo que me gusta hacer mucho es hablar con gente que tenga distintas pasiones. De una conversación pueden salir muchísimos referentes. Y eso es lo mejor que puede pasar si hablas con alguien que es apasionada al cine, pues le cuentas un poco, oye, mira, tengo esto, quiero encontrar como referente sobre la primavera nostálgica, ¿hay alguna peli que me recomiendes?
en música también, qué covers por ahí de vinilos, carátulas hay, o música como tal que hable de esto. Entonces ya ahí empezamos a armar otro universo y fíjense que cuando pasan ese tipo de cosas vamos hilando ideas diferentes y podemos traerlo a nuestro proyecto, ¿no? A la actualidad. Si no, pues bueno, también pueden buscar en internet, no necesariamente diseño, o yo siempre digo que internet y las bibliotecas siempre serán el mejor aliado, ¿sí? O sea, en las bibliotecas también hay demasiado material para ver, por ejemplo, libros de fotografía, de arte, libros obviamente en general. Pueden ir a las bibliotecas, me parece que es un gran lugar para poder encontrar recursos muy diferentes que literalmente hay veces en que no se encuentran en internet, así que no todo está en internet. Entonces recomiendo mucho también como ese tipo de exploraciones. ¿Vale? Otra cosa también que recomiendo mucho y que yo hago es mezcla y combina. Es lo que estamos hablando, ¿no? Como agarrar de diferentes mundos, ¿no? Del cine, del arte, anécdotas, libros, y combinarlo con otras cosas. ¿Qué pasa si yo combino el concepto de una canción con la fotografía de una peli que me gustó, con un crédito de un diseño, con un póster que me gustó, ¿no? A ver qué pasa con eso, ¿qué puedo sacar de un lado? ¿Puedo sacar el color? ¿Puedo sacar la tipo? ¿Puedo sacar la disposición de los elementos de alguna fotografía, algún frame que me gustó? ¿Sí? Y de ahí empezar a ver cómo lo podemos traer en nuestro proyecto. Entonces, fíjense, en un ejemplo dos ejemplos que me gustan mucho. Uno es, pensemos en las gráficas populares latinoamericanas, ¿no? Sobre todo en los transportes, la gente que es de Latinoamérica también lo entenderá mucho. Súper colorido, el uso de tipografía muy rara, ¿no? Y también esto, ¿no? La tipo y los CDs piratas y toda esta gráfica como medio cursi que hay en esto. ¿Qué pasa si esto lo mezclamos con diseño más contemporáneo? ¿Sí? Y eso es lo que hace, por ejemplo, el trabajo de Jonathan Castro, que es un diseñador peruano que vive en Ámsterdam y ha trabajado con distintos estudios como MetaHaven, ha hecho proyectos con Boiler Room, con Sandberg, bueno, como con distintos proyectos y clientes muy interesantes. Y fíjense que esta persona trae su bagaje también, ¿no? su background cultural, ¿no? Sabiendo también un poco que viene de Perú, alguna vez lo había leído en una entrevista. Y lo que hace es eso, es mezclar un poco todo su bagaje cultural que tiene y lo traes a algo muchísimo más moderno, que hace que esto es una onda demasiado holandesa, pero pues ven que van saliendo cosas muy interesantes que no hubiese pasado si no se mezclan esos dos mundos, ¿no? Si no se encuentran. Y ahí es ahí donde encuentro muchísimo valor a la hora de hablar de mezclar y combinar, ¿no? Jonathan Castro se llama el chico, es bastante interesante todo el trabajo que él hace, pueden revisar por ahí el Instagram, que está bastante bien. Otro consejo, all is gold, es un dicho en inglés, el pasado es muy preciado, la verdad, y hay muchísimo material que yo generalmente busco en proyectos ya sea de identidad o de web, sobre todo, cosas que se han hecho antes, ¿sí? Webs, por ejemplo, los 90, libros muy viejos, como ver revistas súper antiguas y ver qué maquetación, qué diseño de layout hay por ahí interesante que pueda traerlo ahora, ¿sí? Yo recomiendo muchísimo más esto que entrar a Behance y ver qué es lo último, qué es lo nuevo que está pasando, cuáles son los proyectos que tienen medallita y todo esto, me parece genial, buenísimo. Pero me parece muchísimo mejor ir hacia atrás y ver qué es lo que se hizo y cómo lo podemos reinterpretar ahora mismo, ¿no? Acuérdense de esto, de mezclar, mix and match. Esto me parece que es clave a la hora de traer también proyectos y pensamiento alternativo en web, ¿vale? Entonces, es esto, siempre es bueno eso, mirar el pasado, preguntarse qué se ha hecho y seguramente saldrán conceptos más interesantes. Entonces, fíjense otro ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si mezclamos arte psicodélico de los 70 con también como novelas gráficas e imaginario cómic setentero, como con una versión pulp de la peli de King Kong, personificaciones de simio como mascota en el entretiempo de un partido de la NBA, ¿no? Fíjense como todos estos elementos, acuérdense muy bien de esto, toda esta mezcla de elementos nos puede traer algo como esto, ¿sí? Un video musical, en este caso de Less I Know The Better de Tame Impala, dirigido por Canadá. Fíjense cómo esos elementos, el color, que lo podemos ver ahí puesto en el suelo, el tema del simio, la gente disfrazada de simio,
esta cosa del entretiempo. Fíjense cómo esos referentes, si los unimos y los trabajamos muy bien, podemos sacar una pieza. En este caso audiovisual interesante, pero se puede trasladar a lo que sea, se puede trasladar a un póster, a una revista, a un sitio web, ¿vale? Una exposición, es decir, eso también no solamente aplica en los proyectos digitales, sino también se puede aplicar en distintas áreas, ¿vale? Bueno, y ahora sí, y bueno, ya preguntarán, bueno, ya todo bien hasta aquí, pero el diseño, ¿cómo logramos hacerlo? Y sobre todo en diseño web, ¿no? Tengo varias formas de explorar y llegar con unas ideas un poco más frescas que me ayudan a salirme de los estándares planteados, ¿no? Vamos hablando un poco de todos en general y les mostraré ejemplos y casos de los que yo he trabajado también. Bueno, lo primero, sobre todo, es diseño editorial. ¿A qué me refiero con esto? Ya lo vamos profundizando mucho más. El diseño editorial es web y la web es diseño editorial. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces se piensa que el diseño editorial es print solamente, ¿no? Y la gente pues es emocionada porque voy a diseñar un libro, voy a diseñar un print, pero siempre es editorial. Y pensamos en que siempre es un soporte físico, cuando en realidad el diseño editorial también es web. Y la web es diseño editorial. ¿Qué tiene el diseño editorial finalmente? Tipografía, imagen, maquetación, hay dirección de arte, hay uso de color. Fíjense que todos estos elementos se pueden trasladar exactamente en los sitios web, ¿no? Entonces, usamos tipo, usamos color, usamos maquetación también pues diferente, hay un cover también, puede haber también una contraportada, entonces el diseño editorial para mí es web también, ¿sí? Y viceversa. Y les voy a mostrar ejemplos también, y ahora llegamos a la parte también más interesante que es ver ejemplos, un poco para reforzar lo que les estoy contando, ¿no? Y algo que, perdón, me devuelvo. Algo bastante interesante que yo hago es, y que les recomiendo muchísimo, es busquen en revistas, en libros, inspiración también, ¿sí? Más que en llegar y entrar al primer blog interesante de web, que es lo último que está pasando, que está bastante bien, yo también lo hago, pero que hago generalmente es mirar revistas, o sea, literalmente es ver un poco esto que hay acá y ver qué hay de interesante y qué puedo aplicar de pronto a mi proyecto, ¿no? Disposición de imágenes, de pronto acá me inspiro en algo, yo qué sé, si hay tipografía por ahí, pues se puede utilizar, bueno, este libro es un poco más fotográfico, ¿no? No. Uso de tipografía con imagen, color, y fíjense que a partir de esto podemos trasladar estos gestos a la web, ¿por qué no? Porque siempre tenemos que estar viendo cosas digitales para pensar y hacer en digital. Entonces, ese es un consejo que les doy. Busquen revistas, busquen libros, cosas del pasado, cosas de ahora, pero el print también es el mejor aliado para pensar un poco de maneras diferentes. Entonces, volvemos aquí. Fíjense este ejemplo, ¿no? Fíjense que a la izquierda, esta imagen pequeña, es una doble página, un doble spread de un libro, y cómo esos gestos muy tipográficos, ¿no? El estar, tener una tipo sans y una tipo serif, cómo las contrastamos y le damos ese toque mucho más editorial al sitio. Y fíjense que ya en el sitio aplicado, o sea, son dos cosas totalmente diferentes, esto no tiene que ver. Este es un libro diferente a lo que es la web, ¿no? Simplemente referentes que puse. Pero es eso, vean cómo se puede tratar estos gestos editoriales en la web. No tenemos que siempre estar pensando en tener una landing con una foto a full screen y todo centrado en botones. Como, hay formas también diferentes de llegarlo y hay formas de dar un look también diferente a los sitios, ¿no? No solamente también lo que les digo en revistas, libros, pueden ser pósters. Fíjense, esto es un póster para un festival, el que está a la izquierda, y esto puede llegar a influenciar en el diseño de un sitio web, claramente, ¿no? Entonces aquí vemos que no solamente es estar viendo cosas digitales, ¿no? O si vemos, bueno, si vemos pósters, la mayoría están siempre en archivos digital, pero refiramos siempre hacia otro tipo de universos. En este caso es diseño de póster, cómo lo trasladamos a web. Este es un proyecto que diseñamos en Replica, que es la web de Gráfica Elizaba, la web de los másters de diseño gráfico de Elizaba, que está almacenado en comunicación, editorial y data. Entonces aquí lo que veíamos también un poco el reto era de qué forma podemos hacer que este sitio no sea un sitio web convencional, que no sea un sitio web con un look muy comercial, pero también que pues enseñe toda la información, ¿no? Y finalmente pues pensábamos, vale, pues esto va a ser un sitio
por y para los alumnos, primero que todo. Es un sitio web que tiene demasiada información y que en forma de eso, como podemos pensar como crear nuevas experiencias que reten al usuario a encontrar nuevas formas de navegar y nos pusimos como lo primero que empezamos a ver fue referencias en libros, ¿sí? Uso de columnas, super suizo también todo. Y ahí, a partir de ahí dijimos, bueno, pues traslademos todo este lenguaje editorial, lo ponemos en la web. Y a partir de aquí fue como se fue construyendo el sitio web de Gráfica Elizabeth. Fíjense que son módulos que se ve que es muy editorial, ¿no? Ustedes parece que estuvieran viendo un libro, pero pues bueno, lo tenemos en un soporte digital. Y ahí lo importante también que se me olvidó aclarar, ¿no? En la parte del diseño editorial es web, y es que simplemente son cambios de soportes. Un soporte es el libro, otro soporte es la revista, otro soporte es un póster y otro puede ser una pantalla. Entonces, de ahí viene un poco esa premisa, esa idea. Y esto fue lo que logramos, ¿no? A partir de estando viendo pues mucho más referencias de libros y logramos sacar este sitio que la verdad nos gusta muchísimo. ¿Vale? Otra referencia, otro sitio, fíjense, esto sí ya es literalmente un libro en web, pero pues es también tratado de una forma diferente, ¿no? Fíjense también cómo traen esa sutileza de las interacciones, cómo van pasando los textos, las animaciones, o sea, en web también tenemos que ir pensando eso, como que las animaciones son un aliado nuestro y hay que ir pensando en qué manera lo hacemos todo mucho más suave, que se vea pues que se vea muy bien sin necesidad de que se sienta recargado, ¿no? Y a mí me parece este sitio web espectacular por eso, porque es básicamente tienen un libro literal con la sombra del medio y lo vas pasando y navegar, la verdad es que es muy fácil y es una experiencia bastante placentera. Entonces, esta es una muy buena referencia también en cuanto a editoriales web y web es editorial. Vale, la tipografía como herramienta emisora de significados juega también un papel protagónico. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros también generalmente le damos una aproximación muy tipográfica a los proyectos. ¿Sí? Aquí un caso, la web de Canadá. Diseñamos en Folk hace ya unos 3 años más o menos. Y generalmente de aquí fue donde también empecé a potenciar mucho más el uso tipográfico. En Folk siempre se trabaja, tenemos una aproximación muy tipográfica. Y a partir de ahí decimos, bueno, ¿por qué no lo hacemos con este proyecto? Y nos parecía pues, muy interesante y es Canadá, tienen proyectos muy guapos. Y de ahí pues empezamos a ver de qué formas podemos usar la tipografía y ser muchísimo más expresivos con ella, ¿no? Entonces fíjense que a partir de esto, bueno, distintos layouts que en realidad pues obviamente el video y el trabajo de ellos es importante, pero si se fijan son 3 barras sencillas, muy tipográficas, un peso, que es regular, y este gesto pues más de donde empezamos a experimentar también como qué pasa con los títulos si reducimos el navegador, ¿no? Entonces logramos hacer este efecto como más de stretch. Y ese tipo de cosas son aproximaciones tipográficas que le dan mucho más personalidad al proyecto. Te acordarás seguro de decir, oye, entre este sitio y me acuerdo que hice resize y la tipografía se encogía, se ensanchaba, ¿sí? Entonces, de ahí es donde vemos también que la tipografía siempre juega un papel importante y es un recurso que nos va a ayudar demasiado en caso que tengamos clientes o proyectos donde no haya mucha imagen o la imagen no sea tan potente. Podemos darle mucha importancia y protagonismo solamente con la tipografía. Otro ejemplo, ¿no? Muy poca imagen, muchísimo protagonismo en la tipografía, ¿no? Estos efectos que hay, como esas superposiciones, es lo que vemos clave a la hora de poder comunicar un proyecto. Dice también como el layout se siente que es casi que estuvieras leyendo un libro, una revista, pero pues estamos navegando en una web, ¿no? Es este dinamismo también entre cambiar columnas, jerarquías, es solamente un peso, no hay más, solamente un regular, bueno, de pronto hay un medium por ahí colado, pero es esto, es darle una aproximación también y pensar en que a veces podemos diseñar un sitio web sin necesariamente tener un gran banco de imágenes, ¿no? Sí, de imágenes súper bien producidas. Eso sería un plus, pero si no, podemos lograr este tipo de cosas también. Otro ejemplo de web, una referencia que me gusta mucho de web con aproximación tipográfica es este First and Sunflower. Y fíjense cómo tienen estos detalles tipográficos muy potentes con estas entradas con un tipo demasiado bold, pesada. Tiene personalidad, ¿no? Y esto es lo que estamos buscando, esto es lo que buscamos en los sitios.
que nos arriesguemos, que tengamos este tipo de cosas, casi que esto es como un afiche, ¿no? En este menú simplemente no lo vemos y parece un póster con un line-up de un festival. Entonces, fíjense que solamente con la tipografía habla mucho y expresa muchísimo en los proyectos. Entonces, a partir de ahí, pensemos también en eso la próxima vez que tengamos un proyecto. ¿Cómo podemos abordarlo de una manera tipográfica y que nos dé personalidad al proyecto? ¿Vale? Fricción. ¿Qué me refiero con fricción? Es simplemente incomodar al usuario. Y eso es algo que a mí me gusta muchísimo. Es decir, empezar a crear cosas, interacciones que puedan llegar a ser frustrantes a la primera, pero después, finalmente, la persona, el usuario, va a acostumbrarse. Entonces, a veces los formatos más inusuales de interacción lo pueden hacerlo muchísimo más destacable y memorable, ¿no? Entonces, no nos quedemos solamente con el concepto de la web es un recuadro horizontal y solo hay scroll vertical, sino también podemos romper con estos patrones. Esto da muchísima más recordación. Ya les muestro ejemplos. Esto se llama generalmente fricción positiva, ¿no? Que es una fricción que es, digamos esto, ¿no? Hay gente que no puede que no está acostumbrada a ver este tipo de cosas, pero una vez lo vas navegando, pues finalmente es usable también y lo vas entendiendo poco a poco. Hay fricción negativa, que es realmente sitios que no son usables y encuentras un callejón sin salida o no puedes lograr tener el resultado que quieres, lo cual sí que puede ser pues un poco más conflictivo, ¿no? Yo esto lo llamo fricción positiva. Fíjense, esto es una manera distinta de mostrar un reproductor de video. Entonces es el video aquí a la derecha, tenemos los subtítulos a la izquierda, y cuando la persona está hablando, acá, empiezan a aparecer imágenes relacionadas a lo que está hablando la persona. Fíjense, aquí a la derecha están los créditos, luego aparece por ahí una imagen que hablan que él estudió en el Royal College of Arts, entonces aparece la imagen. Entonces, ven que son formas muy distintas y pueden llegar a ser incómodas al inicio para las personas, pero ¿por qué no? ¿Por qué no arriesgarse y hacer este tipo de gestos? Otro ejemplo también es el sitio web de Acid House que diseñamos en Folk. Esto me acuerdo que estábamos pensando simplemente en tener una versión móvil en escritorio. Y esto es literalmente, tú entras a escritorio, o sea, si acidhouse.com, entras y lo que ves es este rectángulo y vas haciendo scroll y ahí tienes toda tu información. Va cambiando de color según la sección para que te vaya dando una noción de está pasando algo y está cambiando. A veces también había videos detrás. Pero es esto, y pequeños gestos como al hacer scroll la carita se mueve. Y es incomodar también un poco. Hay gente que dice como, bueno, este sitio web es simplemente un recuadro y vamos viendo información, ¿no? Bueno, sí, ¿por qué no? O sea, no necesariamente se puede, claro, se puede mejorar muchísimo, claro que sí, pero no necesariamente tiene que ser lo típico en los sitios web, ¿no? Entonces, esto es pensar también un poco más de generar fricción, que es lo que también me gusta muchísimo a la hora de hacer proyectos. A ver, vamos de tiempo, vale, faltan 15. Vale, voy a ir un poquito más rápido. Otro ejemplo de fricción, ¿no? Los menús. Fíjense que los menús generalmente no tienen que estar arriba, sino también podemos navegar las webs de una forma distinta, ¿no? Fíjense que esto parece como unas fichas donde podemos ir navegando, hacemos clic y van pasando unas al lado de otras. Entonces, este tipo de cosas que le llamo, de gestos, perdón, que le llamo fricción, para mí son claves a la hora de diseñar un buen proyecto web. Vale, y es esto. Finalmente la fricción permite es esto, que el usuario procese una experiencia en vez de solamente consumirla, ¿no? Es procesar una buena experiencia. ¿Vale? Otro ejemplo también de fricción, ¿no? Esto es una escuela aquí en Barcelona. Y fíjense cómo está la información, ¿no? Está puesta por allá unos recuadros a la derecha, otros a la izquierda, pero te dan una noción de que tienes que hacer clic ahí. Cada vez estamos asimilamos mucho más ese tipo de gestos y es casi que intuitivo a la hora e inconsciente, más que intuitivo a la hora de navegar un sitio, ¿no? Consistencia, esto también es importante. Fíjense que todo lo vamos armando y vamos dejando ya como una idea de proyecto mucho más clara si vamos sumando todo lo que les he venido hablando. Entonces, este tipo de proyectos, es decir, los proyectos alternativos de web, sí que pueden ser consistentes y pueden mantener una unidad visual hasta el más mínimo detalle. No quiere decir que siempre tengamos que ser experimentales para poder hacer un sitio web alternativo. Este es otro caso, es un sitio web que diseñé también en Folk,
de un estudio de arquitectura aquí en Barcelona, se llama Batlle Roig, y vean cómo también tratamos el contenido de una forma distinta, todo es a blanco y negro, tipografía muy potente, imágenes muy potentes, pero hay una consistencia, ¿sí? Hay una consistencia entre los módulos, no es siempre lo mismo, sino vamos rompiendo cada módulo, tiene una maquetación, una diagramación distinta. Y eso es lo que hace que también tenga ritmo y funcione, ¿no? A pesar de tener, miren, este tipo de cosas, ¿no? La tipografía muy grande, imágenes como que no están cuadradas las unas con las otras, pero podemos hacer scroll y drag, ¿no? Entonces, ese tipo de gestos los podemos hacer sin ningún problema y hoy podemos hacer un sitio web tan complejo como un portafolio para un estudio de arquitectura, el cual tiene muchísimos proyectos, pero le podemos dar un gesto interesante y lo podemos sacar de las típicos sitios web de arquitectura que podemos ver por ahí, ¿no? Otro ejemplo también de lo que se está hablando de consistencia, este es muchísimo más experimental, pero es esto, hay consistencia visual. O sea, cada que vamos saltando secciones, podemos saber que a la izquierda está el header, a la izquierda está el logo, arriba está el header, y puedo ir viendo el contenido sin ningún problema. ¿Sí? Y cada vez que saltamos, pues vamos teniendo el mismo patrón. Esto es importante porque quiere decir que hay un pensamiento web, que se entiende que los principios básicos de UX UI, pero los estamos rompiendo gráficamente y eso es clave también a la hora de diseñar sitios. Siempre preguntan, ¿sí? Esto es lo que hablábamos ahora. ¿Qué pasa si tal cosa? ¿Qué pasa si yo muevo esto acá? ¿Qué pasa si me restringo y sé que en mi próximo proyecto no voy a trabajar una landing con el texto centrado, sino que voy a empezar a ponerme restricciones? Y fíjense que muchas veces cuando hay restricciones terminamos siendo más creativos. Entonces, hagámonos esas preguntas, ¿no? Un ejemplo también un sitio web también que diseñé en Folk, Ecosistema del Diseño Español. Este proyecto es a punta de limitaciones, ¿no? De limitantes, como ¿qué pasa si usamos solamente una tipo, tenemos un peso, hacemos un sistema de color muy sencillo, un lenguaje muy crudo? Esa fue como nuestra restricción y cómo podemos mostrar unas gráficas e información pesada de una forma interesante, ¿no? Y es aquí como llegamos a esta solución en web para este proyecto. Entonces acá también vamos a ver si pronto podemos ver más gráficas. Pues sí, estas eran las que me interesaba que vieran. Esto, ¿no? Como este tipo de proyectos, las animaciones, como todos estos recursos, finalmente fueron límites que nos pusimos, ¿no? Pero a ver, ¿de qué manera lo podemos mostrar de una forma interesante teniendo solamente estos ingredientes? Háganse siempre esas preguntas y verán que les va a ayudar muchísimo a los proyectos. Lo mismo, este fue un portal de periodismo LGBTIQ que hicimos en réplica y el portal exigía eso, como una legibilidad debido a la cantidad de contenido periodístico, pero dijimos, ¿cómo podemos encontrar un balance entre esa seriedad y flexibilidad, ¿no? ¿Qué pasa si traemos color, traemos módulos muy diferentes el uno a los otros y hacemos que se sienta como un sitio web periodístico, pero con una aproximación diferente? Y aquí es donde llegamos al resultado final con este proyecto. Se llama Sentido, es un portal de periodismo en Colombia. El anterior proyecto era aquí en Barcelona, en España. Otro ejemplo también, ¿no? Es cómo mostramos portafolios de una forma distinta, ¿no? Diferente. Es como, pensemos de qué forma podemos mostrar unos imágenes y videos tan increíbles como lo son de esta persona que se llama Cristina Ramos, una directora de arte en Barcelona. Y básicamente acá lo que habla es el trabajo de ella, ¿no? Sus proyectos, sus fotos, todo lo que ella hace. Decidimos poner una restricción y es que la tipografía o que el diseño hable lo menos posible y lo que más hable sean las imágenes, ¿no? Y bueno, logramos esto. Es como tenemos en realidad solamente un peso, como la tipografía está en 15 píxeles, blanco y negro, y que la imagen hable por sí sola. No hay que hacer miles de efectos, cosas raras, no necesariamente. O sea, con este tipo de interacciones y cosas tan sutiles, pues podemos lograr también sitios interesantes. Es esto, es mezclar diferentes universos visuales, nos ayuda también a crear nuevas formas de visualización de contenido. ¿A qué me refiero? Otro ejemplo, una campaña que hizo Fred Perry. Estamos con universo ropa, ¿no? Universo de e-commerce, ¿sí?
para hacernos entender mejor, e-commerce, y tenemos el otro universo que es Google, Google Views, Google Maps, es el Street View que llaman. ¿Cómo unimos estas dos cosas y podemos hacer una campaña? Pues bueno, esta gente lo logró, y a partir de mezclar estas dos cosas lograron hacer este sitio web que es una campaña donde literalmente hay modelos que los fueron registrados en el carro este típico del Google Street View, y bueno, lograron hacer una campaña en donde si hacemos clic en la persona, pues podemos ver la ropa relacionada y está todos los elementos de la campaña. Entonces, a mí eso me parece una solución brutal y muy, muy rompedora para vender una colección. Vale, otro ejemplo, ya casi vamos al cierre. Portafolio, ¿no? De qué forma también podemos hacer el universo Excel y lo unimos con diseño, bueno, pues lo podemos sacar resultados tan interesantes como este portafolio. Y pensemos eso, pensemos en que hay muchísimos elementos y recursos a la hora de diseñar web. No solamente tenemos este espacio horizontal, sino también tenemos el scroll, tenemos touch, tenemos el browser, tenemos sonido, el cursor, hay distintos dispositivos, hay móvil, hay tablet, hay el ordenador de escritorio, cámara web, o sea, hay tantas cosas que personas como Jae-Won Son, por ejemplo, que es una diseñadora coreana, hace cosas tan increíbles como esto, experimenta con todos estos recursos que les acabo de decir y lleva la web hacia otro nivel. O sea, es impresionante el trabajo que ella hace. Ella vino hace poco a charlar de una charla en el ISABA y el trabajo ya es brutal. Es brutal porque ella lo lleva a un lado muy experimental, demasiado radical, que me gusta muchísimo. Miren, por ejemplo, tiene sonido, mezcla el tacto también. Entonces, hay tantas cosas que se puede hacer que no siempre nos quedamos con lo mismo. ¿Vale? Y ser desobediente. ¿Vale? Ser desobediente para mí eso también es clave. Es algo que decía el fundador de los Favorites Website Awards, Rob Ford. Él dice eso, como si los rebeldes en esta época, en los 90, nos hubiéramos quedado siempre viendo los sitios web estáticos grises y con los hiperlinks azules. ¿Sí? Y es a partir de ser rebelde y toda esta gente que lleva esta corriente, contracorriente, por decirlo así, son los que hacen que por ahí se abran más caminos a experimentar y a ver cosas nuevas en layout y en diseño. ¿Sí? Bueno, un paréntesis tiene este libro que se llama Web Design, la evolución del mundo digital, que es bastante bueno por si hay alguien interesado también en historia del diseño web. ¿Vale? Este es un ejemplo también de cómo ser desobedientes, un proyecto en Folk en el que participé ya hace un rato. Y aquí simplemente la decisión desobediente fue como, mira, vamos a hacer una cosa, no vamos a tener una home. Era un portal para una banca de arquitectos, ¿sí? Y era una revista donde pues se entrevistaban diferentes arquitectos, había como contenido mucho más editorial, y se dijo, vale, pues entramos al sitio web, y lo primero que vamos a ver no va a haber una homepage, como generalmente como usualmente estamos acostumbrados a ver la web. Decimos, no va a haber homepage, simplemente entramos y vemos el primer artículo, y a partir de ideas afines o ideas en común, podemos ir navegando otro tipo de contenido, ¿no? Y así es como fíjense arriba en la barra podemos ir navegando más contenido. Entonces, es darle la vuelta y es a veces saber tomar decisiones pues radicales y venderlas bien claramente para que salgan. Un estudio que me gusta mucho también se llama Sometimes Always. Son de Brasil, pero viven en Berlín. A mí me encanta el trabajo que ellos hacen porque rompen totalmente como con las reglas del UX y el UI. Tienen todo esto que hemos venido hablando, lo recopilan mucho aquí, tratamiento editorial, un pensamiento más rebelde, más desobediente, lo traen mucho también a todos sus layouts y a su trabajo, se los recomiendo mucho. Sometimes Always se llama el estudio. Es bastante bueno. Y aquí vamos viendo como recopilación de todo lo que hemos venido hablando ya para el cierre. Y fíjense también esto, ¿no? Es como también un sitio web puede ser interesante. A mí me encanta este sitio porque es eco-friendly, bueno, o sea, no gasta tantos recursos y es más amigable con todo el ambiente. Carga muy rápido y el contenido es brutal, me encanta. Se llama The Creative Independent. Es una revista que recomiendo muchísimo. Y este es uno de mis sitios web favoritos, si les soy sincero, está en mi top. Porque es eso, porque juegan con lo mínimo, pero con unas sutilezas que el sitio web no se vuelve aburrido, es bastante memorable y tiene un contenido también brutal.
bueno, más ejemplos de desobediencia, pensar en layouts totalmente potentes, bold, el menú abajo, colores, fíjense, todo este tipo de gestos que ya hemos venido hablando en toda la charla, pues se ven recopilados en estos sitios que les voy enseñando. Y es esto, ser desobediente también es, fíjense como aquí esta gente, el Yale School of Art, trajo la estética noventera que vimos al inicio, y literalmente este es el sitio web de la facultad. Esto ha generado, pues, claramente, gente que la odia y que la ama. A mí me gusta en lo particular, porque es tomar un partido, tomar una postura, que a veces nos cuesta mucho en web. Es como si vamos a ir a lo punky, pues vamos a lo punky y ya está, y nos casamos con eso, ¿sí? Y es tomar actitud. Para mí eso es lo más valioso en un proyecto. Entonces, esto habla claramente sobre una actitud que uno puede tener hacia un proyecto. Vale, y por último, este es un sitio web que ya no existe, se llama Entire World, es un e-commerce, si no estoy mal, creo que era de Nueva York. Y fíjense cómo también rompe totalmente con los esquemas de un e-commerce tradicional, de lo que ustedes ven normalmente en Shopify, lo que vemos en Shopify normalmente, o en e-commerce como comunes, ¿no? Y es tener un menú así donde siempre lo tengas fijo, luego se pasa a la izquierda. Para mí este también es uno de mis sitios web favoritos, lástima que la marca quebró, pero bueno, aquí queda el recuerdo de este maravilloso sitio. Vale, es esto, UX debe ser una experiencia, no solamente una simple forma de percibir información, pensemos en eso siempre, que sea memorable. La eficiencia es una elección, es decir, hay otros objetivos e intenciones para visitar y experimentar un sitio web. Eficiencia está bien, usabilidad, ok, pero podemos pensar más allá, piensen en todo lo que hemos hablado en los conceptos de hoy. Y es esto, la creatividad es una banda elástica, ¿no? Un caucho. Pues entre más la vas estirando, la vas apretando, pues va cediendo y va cediendo y va cediendo en un punto que puede que reviente. Pero está bien llegar a ese punto, en que reviente y no quedarnos como en simplemente qué pasa si nunca lo puedo haber estirado, ¿no? Es estirarlo hasta que más puedas, o hacerle las ideas más locas y ver si pronto ya luego recogemos y vemos si funciona o no. Pero es explorar, pregúntense siempre las cosas. Y bueno, les dejo ya de último, inspiración digital, simplemente como para que le hagan screenshot, si alcanzan, porque ya voy sobre el tiempo. Blogs de diseño web que son interesantes, que les puede dar más ideas, abrir un poco el panorama. Aquí se los dejo, hagan screenshot o luego en YouTube lo ven. Un libro que les recomiendo, Digital Underground, este habla también sobre sitios web, la aproximación alternativa de underground hacia la web, también es muy recomendado. Tipografía web, les dejo también aquí luego para que lo revisen de pronto en YouTube, que ahora no alcanzará a verlo todo, quiero escucharlo, o bueno, al menos hablar con ustedes un poco. Pero bueno, les dejo acá también referentes de Type Foundries que son gratuitas y pueden experimentar también con ellas sin ningún problema, ¿vale? Blogs también les dejo acá. Tómenle pantallazo y ya está. Y bueno, ya ahora sí cerrando, es esto, la era de redes sociales, la expresión personal se la convirtió en la moneda más valiosa. Para mí lo más valioso es expresar con la web. Y es no dejarnos llevar por los algoritmos y por los estándares y todos los templates que ya hay ahora mismo. Para mí eso es lo más valioso. Sí, toda la charla que estoy haciendo me inspiré mucho en esta peli. Se llama They Live y es esto, trata sobre alguien que encuentra unas gafas y permite ver a las personas del mundo tal cual como son. Y a mí me encanta esta escena porque es como alguien se pone las gafas y ve como unos mensajes subliminales de extraterrestres que quieren esclavizar a los humanos, ¿no? Es como obedece, cásate, reprodúcete. Bueno, para mí esto fue lo que más me inspira como ese concepto de desobediencia, ¿no? De no seguir la corriente. Y más que nunca necesitamos individuos en lugar de corporaciones para guiar el futuro de la web. Nosotros tenemos esa responsabilidad, ¿vale? Así que volvamos a hacer las mismas intenciones de la web de antes, volvamos a hacerla divertida, inútil, absurda, hagamos cosas raras para que volvamos a hacer la web divertida de nuevo, ¿vale? Muchas gracias, ya cierro acá y los quiero leer. ¿Qué tal? Vamos a ver si vieron algo o no. Bueno, aquí veo muchísimas cosas. A ver. Vale, ahora sí veamos preguntas. Hagamos 10 minutos de preguntas o 15 y ya vamos viendo cosas, ¿vale? A ver, dejar de compartir. A ver, como para yo verme, porque ni siquiera me vi. Vale. A ver,
Dice acá, voy viendo preguntas, ¿vale? Acá. Dice, ¿qué herramientas de diseño y prototipo utilizas? ¿Cuáles recomienda más? Pregunta Catalina. Yo recomiendo generalmente Figma. Figma, me casé con Figma ya hace como 2 años por el hecho de que es colaborativo. Sé que ahora Sketch y varias plataformas también lo hacen, pero la verdad que me ha gustado. Con mi socio, con Juan Pablo, nos sentamos a diseñar ahí, así que nos va bastante bien con esta herramienta. Vale, el listado de links se los puedo dejar, déjenme ver si se los puedo pasar ahora. Pero voy leyendo más preguntas, ¿vale? Dice Joe, ¿prefieres romper las reglas y morir en el intento o tener un límite en romper las reglas? Porque por lo más loco que sea, lo más importante es que funcione, ¿no? Sí, de acuerdo, sí, exacto. Es lo que yo les hablaba antes un poco del cliente, también del tipo de proyectos. Si hay proyectos en que realmente no hay cabida a la experimentación porque te lo dicen desde el minuto uno, pues ya sabes a qué te atienes, ¿no? Y hay que trabajar con lo que hay, ya y funcione. Pero si hay opción y lo sabes hacer bien, lo sabes vender bien y lo puedes lograr, te vas a tener un proyecto ganador porque seguramente lo bueno también es encontrar clientes que quieran un poco también tu visión y tu percepción de las cosas, ¿no? Lo que yo digo también, incluso que cuando ustedes vendan sus proyectos y sus trabajos, vendan lo que quieren recibir, no lo que no quieren recibir, ¿sí? Si quieren recibir proyectos alternativos, experimentales, pues suban ese tipo de cosas. Si no tienen nada, invéntenselos. O sea, vayan trabajando y se verán que van recibiendo este tipo de proyectos. La usabilidad y las leyes nos han vaciado o viciado la creatividad. No sé si era de pronto vaciado, pero sí, yo creo que sí, es como, a ver, este tipo de leyes han hecho que todo sea como tan estandarizado que nos olvidamos que hay una web pues más real, ¿no? Y más expresiva, y es todo lo que hemos venido hablando ahora. A ver, Leo, estaría chévere tener los links para navegar los sitios. Déjenme a ver cómo puedo hacer de pronto, cómo se los paso. A ver, si de pronto saben que hagamos una cosa, los puedo dejar de pronto en los comentarios de YouTube, porque ahora no se me ocurre, tengo que reunirlos todos porque no los tengo acá. Dice, aparte de Folk, ¿qué estudios conoces que hagan estas web más experimentales? Me encantaría poder trabajar en alguna donde los clientes tengan esta libertad. Pues la verdad, hay bastantes. Ahora hablamos de Sometimes Always, es buenísimo. En Latinoamérica hay uno que se llama Los Caballos, que también es brutal. Está Cuchillo en Madrid. Está también Naranjo Echeverría. Está Querida Estudio. ¿Qué más? En Estados Unidos está Puerto Rocha también. Bueno, hay varios estudios, la verdad, que hacen cosas muy interesantes. Fíjense acá, de hecho, tengo este libro, el de Digital Underground, tiene también por ahí varios estudios y personas que quieren verlos, ¿vale? Esto es súper interesante. Dice, Severo Cami, muchas gracias Santiago, Camilo por energía, genial Camilo, brutal, muchas gracias chicos y chicas, genial. Dice CJ, al principio de tu charla me recordó la exposición de David Rudnick. La vi, es brutal. Sí. A mí me encanta la charla que él da. Un poco también pone en cuestión todo este tema que estamos hablando, ¿no? A mí sí, se la recomiendo. Este es lo que está haciendo CJ. Crisis of Graphic Practices, es brutal. No alcancé a ver el libro, dice David, mira, se llama Digital Underground Volumen 1, ¿vale? Y vean por ahí luego bueno, igual puedes ver la repetición en YouTube para cualquier cosita. A ver, ¿qué más? Creo que no hay más preguntas, todo bien, me tocó trabajar con Flash, sí, Flash fue difícil trabajar, la verdad. ¿Qué procesos de UX Research realizas para tus proyectos de diseño web? La verdad, hablar, conversación con cliente y si hay potenciales usuarios, hablar un poco también como testear con usuarios, pero no más, la verdad, no soy muy, por lo mismo que intento como romper un poco todas estas reglas, las conozco y trabajé mucho con este tipo de sitios, pero más allá de conversar y entender qué es lo que quiere el cliente, luego entender un poco potenciales usuarios hacia dónde lo quieren dirigir, no hago más que eso, la verdad, me pregunta Catalina. Bueno, pues
muchísimas gracias de verdad por los comentarios, por ahí, por todo. Ya saben que me pueden encontrar el trabajo del estudio en réplica. Pueden preguntarme también cualquier cosa. Mira, una última pregunta, SCJ. ¿Qué lenguaje o herramienta web permiten generar sitios con características tan particulares? Bueno, esto es algo interesante que la verdad, yo soy un perfil que no sé nada de código, nada de código. O sea, no, sé hablar, obviamente yo todos estos trabajos los trabajo mano a mano con un programador o programadora que son bastante talentosos, gente acá en Barcelona, en México, en Colombia, pero la verdad no sabría en qué lenguaje, así como tan específico, no te sabría decir. Eh, pero sé que es gente que no le pone problema a las cosas y para mí eso es clave también en poder diseñar un buen sitio web, ¿sí? Hay que trabajar con un equipo que esté dispuesto a experimentar, a ver cosas nuevas y a retarse también, ¿vale? Bueno, chicos, chicas, muchas gracias por su tiempo, por los comentarios. Ya saben dónde me pueden encontrar, cualquier pregunta. Miraré cómo poder enviarles lo del tema de los links, no sé si es aquí o es en YouTube, en el live. Y ya está. O me escriben la persona que realmente esté muy interesada y me escriben por ahí al Instagram ya. ¿Vale? Un abrazo muy grande y bueno, nos veremos pronto. Gracias.